Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amantes del pádel, ¿cómo están? Lo cierto es que este espacio, Hablemos de Pádel, fue creado justamente para analizar los partidos, los golpes, los jugadores, las jugadoras, para hablar del deporte y nos encontramos frente a una realidad que no es la que más nos gusta, pero existe y hay que decirlo. Actualmente el pádel está viviendo días oscuros, días muy complicados, mucho más complicados de lo que muchos creen. En este momento les voy a decir algo que va a sonar feo, pero se los quería decir y me parece que es así. Los jugadores, Premier Padel y la FIP están en guerra directamente, porque en vez de acercarse a una solución, se están alejando. En vez de buscar acercarse a un acuerdo, se están poniendo cada vez más firmes en sus posiciones, que hoy son un conflicto de intereses y están cada vez más enfrentadas, cada vez más encontradas o desencontradas. Y este conflicto parece estar lejos de solucionarse. Como les decía, hoy hay una guerra declarada, porque los jugadores hicieron una conferencia de prensa, la PPA, Professional Padel Association, la Asociación Profesional de Jugadores de Pádel, dio una conferencia de prensa donde estuvo Alex Ruiz, el presidente, Martín Dineno, vice, Federico Chingotto, vocal y otros miembros de esta asociación. Y se plantaron, dijeron que no estaban siendo escuchados, que necesitaban negociar formalmente con Premier, con la FIP. Destacaban también que había un conflicto de intereses entre la FIP y Premier, que la FIP no podía ser juez y parte. Y bueno, la Premier sacó un comunicado hace muy poco en reacción a esa conferencia, si se quiere, con algunos días de retraso, de delay, y en donde la verdad es que se planta batalla, digamos, dice, bueno, vamos a la guerra. Saca un comunicado en donde básicamente lo que hace es decir, bueno, estamos bancando a las chicas porque las chicas, para ellos, los jugadores hicieron un boicot y las chicas no. Entonces vamos a premiar a las chicas y a los jugadores vamos a castigarlos. Vamos a abrir sumarios, vamos a empezar a investigarlos, a ver si existió una conducta antideportiva. Premier le pide a la FIP que inicie una investigación para ver si hubo fallas disciplinarias y para castigar deportiva y legalmente a los jugadores que están en la PPA. Esto ya es como gasolina o nafta, querosén para el fuego. Porque justamente los jugadores se estaban quejando de que FIP estaba actuando de juez y parte porque es socio de Premier y ahora Premier le pide a FIP que inicie acciones legales y que abra estas actas para investigar si existió un boicot o para investigar el comportamiento de los jugadores respecto al boicot que hubo en Gijón y en Cancún. Los jugadores dicen que no hubo boicot, Premier dice que sí, los jugadores dicen que ellos no están obligados a jugar todos los P2 y Premier y FIP dicen que sí, que lo firmaron en el contrato. Entonces cada uno está montado en su propuesta y no se piensa bajar. Y el que más sufre en este momento somos nosotros, los fanáticos del pádel. Y el pádel en sí. Me da mucha tristeza y mucha bronca porque el pádel estaba viviendo un presente espectacular, con Coello, con Tapia, con Lebrón, con Estupa. Y ahora estamos viviendo un presente que la verdad es... Yo no sé hasta dónde va a llegar. Y los especialistas tampoco se animan a decir
todos ven lejos un acuerdo y todos ven un quiebre, una ruptura entre Premier Padel, la PPA, Padel FIP, que no sé si se va a subsanar, porque creo que sobre todo Premier y la FIP no se dan cuenta que ellos necesitan de los jugadores y no pueden estar enemistados, no pueden ser enemigos. No digo que sean socios, pero tienen que tener una relación cordial, no la relación esta que es como de una pareja que se amaba y ahora se odia y están con abogados tratando de lastimar todo lo que se pueda al otro o al oponente. Es un momento muy triste, muy duro para el pádel. El comunicado que saca Premier, que está ahí en sus redes sociales, yo lo dividí en dos partes. Por un lado las jugadoras y por otro lado los jugadores. Pues dice, bueno, es como que en resumen dice, bueno, las jugadoras por no haber hecho boicot y por haber jugado Gijón y estar anotadas en Cancún, van a tener todos estos premios. En cambio, los jugadores, como hicieron un boicot y no jugaron Gijón y no se anotaron en Cancún, van a tener estos castigos. Cualquiera. Por otro lado, también esta diferencia que existe entre la IPPA, que es la International Padel Players Association, que es la asociación de las mujeres, y la PPA, que es la asociación entre los caballeros, o sea, cero solidaridad, más ruptura, onda, bueno, yo me anoto en los torneos, juego, recibo premios, vos no te anotás, te castigan. Bueno, no, supuestamente los que no van a recibir ningún castigo van a ser Estupa y Lebrón, porque ellos sí se anotaron en Cancún, porque se lo recomendaron sus abogados. No sé, es un momento de descontrol, un momento muy triste. En este comunicado que les decía, Premier Padel y la IPPA han acordado que el tamaño de los cuadros femeninos se mantenga sin cambios, conservando los cambios que aprobaron para 2025, que la IPPA se va a encargar de cubrir personalmente los costos de los hoteles en la fase clasificatoria en la quali de cada torneo para apoyar a las jugadoras de menor ranking. Premier Padel incrementará los premios del cuadro femenino en los torneos P2. Premier Padel ha decidido incrementar en 10.000 euros por torneo la dotación de premios para los torneos P2 femeninos con el objetivo de apoyar a las jugadoras que participan en esta categoría. Tras la reunión del comité de ranking con la IPPA y en sintonía con la futura evolución del Tour Premier Padel y la IPPA, han acordado mantener sin cambios el tamaño de los cuadros femeninos que por tanto conservan los establecidos para 2025. Y ahora vamos con los jugadores, lo que decía el comunicado para los jugadores. Tras las críticas generalizadas de los jugadores, los cuadros masculinos volverán a partir del torneo de Santiago P1 a los tamaños vigentes en 2024 para los P1 y los P2, mientras se inician serias acciones legales por el boicot ilegal de los jugadores. En la reunión del comité de ranking con la PPA, a pesar de que el encuentro fue convocado exclusivamente para recoger la opinión de los jugadores masculinos sobre los tamaños de los cuadros, la PPA manifestó que no tenía una preferencia definida respecto a los cambios en el tamaño de los cuadros. Por lo tanto, dado el rechazo público y reiterado expresado por los jugadores masculinos sobre el tamaño de los cuadros de 2025, Premier Padel y la FIP han hecho una concesión importante al volver a los tamaños de cuadros de 2024 para los P1 y P2 con efecto desde el P1 de Santiago, que se juega ahora en marzo después de Miami. Y acá viene el tole. En relación con el boicot ilegal y sin precedentes a los torneos de Premier Padel por parte de ciertos jugadores masculinos, que ha causado un daño financiero y reputacional catastrófico al circuito, a los promotores, a los socios comerciales y a los canales de televisión que ostentan derechos de retransmisión del campeonato, Premier Padel iniciará de inmediato acciones legales contundentes contra la PPA y contra los jugadores por todos aquellos incumplimientos del Long Form Agreement, que es el LFA, jurídicamente vinculante para todas las partes y que se encuentra en vigor con los jugadores masculinos. Cada uno de los detalles de dicho acuerdo fue negociado
escrupulosamente durante más de un año con la PPA y constituye la base contractual sobre la que pivota todo el proyecto. Además, para proteger la integridad del circuito y del deporte, Premier Padel ha presentado una solicitud legal ante la FIP para que se inicien de inmediato procedimientos disciplinarios contra los jugadores que hayan incumplido sus obligaciones fundamentales de acuerdo con las normas rectoras del deporte. ¿Qué jugadores evitarían posibles sanciones? Solo 4 jugadores se salvan de posibles represalias: Clemens Gins, Daniel Wintal y Lebrón y Stupasuk, que tras consultar a sus abogados se inscribieron en el P2 de Cancún. El resto de los jugadores se enfrentan a un escenario de posibles sanciones. La discusión gira en torno al Long Form Agreement, firmado en 2023. Según rumores, el contrato obligaría a los jugadores a participar en un porcentaje de torneos P2, no en todos. De ser así, no habrían incumplido el acuerdo. Sin embargo, Premier Padel alega que las ausencias fueron un boicot organizado, no decisiones individuales. Los jugadores que hacen denuncian al P2 de Cancún porque dicen que Premier y la FIP retrasaron el proceso para la inscripción y dice que eso no es reglamentario. Entonces denuncian al P2 de Cancún. Los jugadores solicitan a la FIP que anule los puntos del torneo P2 de Cancún. Es algo que no tiene precedentes, es una guerra que se ha declarado y, como les decía, las cosas están lejos de encontrar la solución. Los jugadores Lucas Bergamini, Paquito se expresaron en redes, están recontra calientes, porque, como les decía, hacen una conferencia con la PPA, con Alex Ruiz, presidente, con Martín Dineno, buscando sentarse a charlar con la FIP o con Premier Padel, y Premier Padel le responde un comunicado diciendo: a la chica le damos premio y a ustedes le vamos a iniciar acciones legales y posibles sanciones disciplinarias para todos los jugadores que supuestamente participaron del boicot a Gijón y el boicot a Cancún. Esto se descontroló, esto es una guerra declarada. Sufre el pádel, sufrimos nosotros. Los escucho virtualmente y los voy a mantener actualizados con todo lo que sucede. Abrazo enorme. Chau.